Buena inmunología de nuevo, queridos estudiantes. Vamos a abordar la parte cuarta y final del tema 8. Esta parte va a abordar brevemente el tema de la activación de los macrófagos por las células Th1, que es un mecanismo importante para mantener a raya a bacterias intracelulares sobre todo. Bueno, una de las funciones más importantes de las células TCD4 del tipo Th1 es activar a los macrófagos y convertirlos en altamente microbicidas. Estas células Th1 expresan un ligando que ya hemos visto en este tema, que es el ligando CD40. Es fundamental este ligando para activar el receptor CD40 que está en la membrana de los macrófagos. Estos macrófagos han captado bacterias, han fagocitado bacterias, pero no las han podido matar. Algunas bacterias pueden inhibir la unión de los fagosomas con los lisosomas, no se produce el fagolisosoma y por tanto no se lisan las bacterias. Pero existen otros mecanismos más potentes que el macrófago puede poner en marcha, pero que necesitan la colaboración o la orden, digamos, de las células Th1. Estas células expresan el ligando CD40 y además también van a producir la citocina interferón gamma, que va a, obviamente, activar el receptor del interferón gamma también presente en la superficie de los macrófagos que han sido capaces de fagocitar estas bacterias, pero no han sido capaces de acabar con ellas como hubiera sido deseable. Estas dos señales van a poner en marcha una serie de mecanismos en el macrófago, por ejemplo, la explosión respiratoria, que también hemos visto en el curso, que van a generar una serie de sustancias microbicidas muy dañinas, que van a acabar con las bacterias, pero que también van a hacer daño colateral al tejido donde se encuentran los macrófagos. Y por eso es importante esta regulación, que los macrófagos no se descontrolen y se pongan a matar bacterias de manera cuando no es necesario, es decir, no es necesario desarrollar toda la fuerza posible que el macrófago puede hacer, sino solamente cuando la célula T detecta que este macrófago presenta péptidos en su MHC de tipo 2, es decir, está infectado obviamente por una bacteria y no ha sido capaz de eliminarlas completamente, porque si no ya no expresaría estos péptidos, los habría reciclado. Si los está expresando es porque está esta bacteria todavía dentro del macrófago. Bueno, pues esta célula T ahora va a ser capaz de activar todos estos mecanismos bactericidas del macrófago. Como digo, la razón por la que estos macrófagos deben ser inducidos a convertirse en células con una capacidad microbicida pues superior a la normal es que esto tiene que ser controlada, porque las sustancias que producen son muy dañinas. Entonces aquí vemos unas cuantas de estas sustancias que se producen, por ejemplo el óxido nítrico o los superóxidos de oxígeno. Es decir, son sustancias muy oxidantes que van a ser capaces de hacer un daño tisular importante. Otra cosa interesante que sucede en el macrófago activado es que es capaz de autoestimularse. Cuando recibe señales del linfocito Th1 mediante el CD40 o mediante el MHC de tipo 2, aunque también es capaz de expresar el MHC de tipo 1, y de expresar moléculas coestimuladoras que van a ser capaces de estimular también, junto con el MSC de tipo 2, a la célula Th1 a que le libere más citocinas o a que aumente la expresión de CD40L para estimular más al macrófago. Bueno, pues el macrófago es capaz de autoestimularse a sí mismo, generar TNF-alfa y ser estimulado porque este TNF-alfa reacciona con el propio receptor, los receptores que están en la superficie del macrófago. Así que esto es un mecanismo autocrino que sinergiza con el mecanismo paracrino, por ejemplo, la producción de interferón gamma o, como digo, la estimulación del CD40. Los dos mecanismos, el CD40 estimulado, el interferón gamma que ha sido producido por la célula T y el propio TNF-alfa que ha sido producido por el macrófago activado por la célula T, potencian el macrófago a su máximo nivel y es capaz entonces de acabar con las bacterias. Aunque la función de las células Th1 en la activación de los macrófagos es muy importante, como vemos aquí, ya hemos mencionado antes que secreta interferón gamma y expresan el ligando CD40, hay otras funciones que hacen también las células Th1. Son capaces de expresar el ligando Fas o la linfotoxina beta, que es proapoptótico, es decir, si el macrófago, a pesar de ser activado por interferón por CD40, no puede acabar con las bacterias,
lo que se hace es inducir la muerte de este macrófago, de manera que con la apoptosis estas bacterias podrán ser liberadas al exterior, pero podrán ser fagocitadas por macrófagos, digamos, más jóvenes, que tendrán estos mecanismos bactericidas pues más frescos. También son capaces de producir citocinas y quimiocinas. Algunas citocinas estimulan el crecimiento de las células T y además la diferenciación a células Th1. Son capaces de también estimular la generación de más macrófagos, porque obviamente hacen falta esos macrófagos frescos para seguir luchando contra las bacterias. Son capaces también de producir citocinas que pueden activar el endotelio y favorecer la diapédesis. Y al mismo tiempo son también capaces de producir quimiocinas que atraen a otros macrófagos y a las células T a los sitios de infección. De manera que esta infección es contenida y obviamente hay cada vez más refuerzos que llegan a estos sitios para acabar con las bacterias que se están reproduciendo en nuestros focos de infección. No obstante, si las bacterias son muy resistentes a la acción microbicida de los macrófagos y no pueden ser eliminadas, los macrófagos se organizan para generar lo que se llama un granuloma, en donde en la parte central tenemos macrófagos que han fagocitado bacterias, algunos se han fusionado entre sí, y alrededor tenemos células T que están intentando ayudar y estimular a esos macrófagos a matar a las bacterias, pero esta estructura, que aquí tenemos el esquema y aquí sería una micrografía electrónica de lo que es un granuloma, pues lo que intenta conseguir es que las bacterias no se diseminen por el organismo, de acuerdo, que se limite por tanto la reproducción de las bacterias, aunque no podemos acabar con ellas, que el daño que hagan estas bacterias sea un daño localizado y un daño, digamos, bueno, pues limitado, ¿no? Hasta que, bueno, obviamente esperemos que conforme se generen más macrófagos y sean capaces estos de llegar a ese sitio del granuloma y, siendo macrófagos frescos, puedan fagocitar a más bacterias y acabar así con la infección. Porque si no, como ya he dicho en algunas otras ocasiones, es la infección la que acabará con el organismo. Y con lo anterior damos por terminado el tema 8.